Nuestra herramienta de registro de votantes en línea es rápida y fácil de usar. Pero si usted no tiene acceso a Internet ni a su número de identificación emitido por el DMV, tendrá que registrarse para votar utilizando un formulario en papel. Con el formulario de inscripción de votantes de Rhode Island frente a usted, fíjese en la parte superior izquierda. Marque la casilla que corresponda con su información y si no está seguro, déjela en blanco. Este video le guiará sobre cómo llenar el formulario como nuevo votante. A continuación, pase a la selección de elegibilidad. Justo debajo, marque sí o no en cada una de las 3 preguntas. Si responde no a alguna de las preguntas, es posible que usted no cumpla con los requisitos para votar en este momento y no debe continuar rellenando el formulario. Póngase en contacto con su junta local de elecciones para obtener más información. Si usted ha marcado sí en las 3 preguntas, pase a la sección de información personal que figura a continuación. Rellene cada línea que le corresponda, como su apellido, nombre y sufijo, inicial del segundo nombre, fecha de nacimiento y teléfono o correo electrónico. Incluir su información de contacto es opcional y es información pública. Sin embargo, ayuda a su junta local de elecciones a ponerse en contacto con usted por si tienen alguna pregunta sobre su solicitud. A continuación, pase a la sección de número de identificación. Marque una de las casillas que le corresponda y facilite la información solicitada. Es importante tener en cuenta que si introduce un número de licencia de conducir o de su identificación estatal, debe ser de una tarjeta de identificación emitida por la División de Vehículos y Motores de Rhode Island. Si usted no tiene una tarjeta de identificación emitida por el DMV de Rhode Island, introduzca los 4 últimos dígitos de su número de seguro social. Si no tiene o no conoce el número de su tarjeta de identificación estatal o el número de seguro social, puede registrarse de todos modos marcando esta casilla a continuación. A continuación, vaya a las secciones de domicilio y dirección postal de Rhode Island. La dirección de su domicilio determinará el distrito en el que votará y debe ser el lugar en el que vive principalmente. Si no tiene domicilio, puede inscribirse introduciendo la dirección de su junta local de elecciones o escribiendo sin domicilio y la ciudad o pueblo en el que vive. Al reverso de la solicitud encontrará la dirección de todas las oficinas locales de información. Si su dirección postal es distinta a la de su domicilio, por ejemplo, si utiliza un apartado postal para recibir su correspondencia, inclúyalo también a continuación. Ya casi ha terminado. En esta última sección es donde usted debe decidir su afiliación partidista. Puede elegir su partido político de preferencia, escribir otro partido o elegir sin afiliación. Ahora, lea y firme la selección de afirmación que aparece a continuación. Es importante que lea y entienda completamente la declaración antes de firmar y fechar el documento. Esta firma puede ser utilizada para verificar su identidad, así que firme con cuidado. Esta es probablemente la última sección antes de enviar por correo el formulario. Sin embargo, si está utilizando este formulario para actualizar su información, escriba su nombre y dirección anteriores en la selección. Actualizar mi información. El formulario debe estar ahora completo. Para enviarlo por correo, dé la vuelta a la página e introduzca la dirección de su junta local de elecciones en la lista de elecciones que figura a continuación. Debe elegir la dirección de la ciudad o pueblo de su domicilio. Para enviar su formulario, puede poner un sello directamente en este formulario y enviarlo por correo, o puede dejar en su junta local de elecciones, en la División de Elecciones del Departamento de Estado de Rhode Island o en la Junta Estatal de Elecciones de Rhode Island. Su junta local de elecciones le enviará por correo una carta confirmando su inscripción. Gracias por registrarse para votar.